Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
Muy buenas noches, hermanos. Llegamos nuevamente hasta sus hogares con el deseo de poder compartir la palabra del Señor, que sea Él el que nos hable a través de esta palabra. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos dirija. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias, Señor, por la abundancia de consejos de tu palabra, Señor. Oramos para que no solo los escuchemos, sino que también seamos prácticos y poderlos llevar a la realidad. Oramos, Señor, para que tu presencia sea una realidad en nuestras vidas y que podamos hablar tu palabra, Señor, con denuedo. Necesitamos la unción y el poder de tu Espíritu Santo para que seas tú glorificado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche quiero hablar sobre la raíz de amargura, sobre el perdón. Es algo que todo ser humano ha sentido, pero que no necesariamente todos tienen resentimientos o amarguras en su corazón. Algunos han logrado deshacerse de este tipo de opresión, de este tipo de ligaduras, de raíces de amargura, pero con la ayuda del Señor vamos a platicar para que sea el Señor el que obre a través de esta palabra. El Señor es el que debe de obrar y hacernos enfrentar de alguna manera esta realidad. Cuando nosotros vamos a la palabra y leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 15, lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El propósito es que al examinarnos sepamos si estamos bien o si hay algo que estorbe nuestro corazón. Si hay alguna amargura, si hay algún estorbo, debemos de arreglarlo inmediatamente, porque en el momento que nosotros sabemos que tenemos vida, hay esperanza y debemos de vivir con una conciencia limpia. Quiero enfocar este tema sobre el resentimiento para aquellos que han sido heridos, lastimados y que por alguna razón no han logrado superar este problema y que obviamente internamente está haciendo mucho daño. El inicio del versículo dice: mirad bien, lo que significa es que debemos de poner mucha atención. Significa vigilar, observar y ver por encima de aquellos que vemos naturalmente, más allá de lo normal. Debemos de vigilar bien y detectar el peligro. ¿Cuál es ese peligro? Aquí entonces nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No significa que el creyente pierda la salvación. Lo que está diciendo es que tengamos ese cuidado de ser contaminados y que este estorbo nos impida recibir las bendiciones del Señor. Debemos de estar alertas a no ser contaminados por algún creyente. Significa que debemos de tener alguna especie de sensor o algún semáforo que nos indique que hay peligro. Y algo muy importante es que una persona contaminada, el semblante de esa persona va a cambiar, su forma de ser. Obviamente uno de los puntos importantes que debemos de ver es que como creyentes, al estar con una raíz de amargura, con estar con un problema, la paz se perturba y es algo que nosotros debemos de ponerle mucha atención. Se pierde también el gozo porque la amargura fructifica, es decir, va desarrollándose y lo que quiere es que esa raíz se profundice para poder dar fruto.
En el momento que da fruto en el corazón del creyente, el creyente se amarga, pero no necesariamente que el creyente quede con este problema, sino que es como una planta venenosa que se extiende y contamina a los demás. Por eso debemos de seguir leyendo el versículo que dice, y por ella muchos se han contaminado. Es decir, qué bueno que nosotros contamináramos a alguien de una bendición, pero el problema es que es una amargura, que es un problema que le va a afectar también a los otros hermanos. Entonces sí debemos de estar listos, sí debemos de estar preparados y conocer cómo nosotros estamos viviendo, con una conciencia limpia, con una conciencia agradable al Señor, y obviamente el creyente va a ser libre, el creyente va a estar gozoso y no va a tener ningún problema con los demás. Lo importante es prestar atención, es que debemos de cortar esa amargura desde su raíz, antes que empiece su desarrollo. Porque el problema es cuando esa raíz de amargura empieza a crecer. Recordemos que la palabra del Señor nos dice en Juan 10:10, nos dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito del Señor es que nosotros podamos disfrutar de esa alegría, de esa vida. Que el creyente disfrute de una vida abundante. Ese es el propósito del Señor. Pero lo que nosotros vemos aquí, que prácticamente si esa amargura ha dado inicio a su desarrollo, el creyente debe de cortar esa amargura y debe de cortar esa raíz, porque ese problema va a empezar a ser una situación complicada en la vida del creyente. Este problema ha existido y la realidad es que también hoy está presente, y también nosotros vemos que no solo se da en la vida cotidiana, sino que hay problemas también dentro del hogar, donde de los hijos tienen algo contra los padres, y los padres también no han podido sobrellevar esta situación para que los hijos sean libres de toda esta amargura y que nosotros en casa podamos disfrutar de una relación con nuestros padres y nuestros padres con nosotros. Todos hemos escuchado la parábola del hijo pródigo. La palabra del hijo pródigo está en Lucas, en el capítulo 15. Nos narra una parábola y sabemos que el hijo le pidió los bienes al padre y que él se retiró, que él fue y desperdició sus bienes y se ve en tal necesidad que el trabajo que consiguió fue de apacentar cerdos. El ejemplo que nosotros vemos acá del hijo pródigo es que él llegó con el padre, él llegó a platicar con él directamente y le pidió sus bienes. El padre accedió, se los dio y el joven se fue. Pero lo que sucede es que precisamente cuando se es joven no se tiene la madurez, no se tiene la experiencia necesaria para enfrentar la vida. Y lo que nos narra la parábola es que el joven fue y definitivamente no supo cómo administrar aquellos bienes que al padre le había costado por mucho tiempo y que él lo desperdició inmediatamente. Entonces aquí vemos que no hay madurez, que se carece de experiencia y que por esta actitud que no pensamos en su momento las
reacciones que van a tener después o las consecuencias si nosotros vemos que nos cobra la factura. Entonces la palabra del Señor nos habla que es importantísimo que nosotros podamos frenar esta situación y salir del problema inmediatamente. Claro, el problema es que no siempre la persona quiere salir de esta situación, porque el malo lo que trata es precisamente lo que hemos leído, que él viene a hurtar y a matar y a destruir. Lo que el malo quiere es destruir no solo la persona, sino que también a aquellos que también ha contaminado. Por eso nosotros debemos de tener un claro discernimiento, un claro entendimiento de qué es lo que está sucediendo. Es como un radar que debemos de estar pasando constantemente para evitar que alguno pueda estar contaminado. Incluso esto no solo se da en los jóvenes, sino que también en los adultos. Hay tanta gente amargada que no vive una vida feliz, sino que constantemente está de mal humor y no hay alegría en ningún momento. Entonces, lo importante que vemos aquí en la parábola es que llegó en un momento en que el joven reconoció que se había equivocado. Pero lo importante que tenemos que ver aquí es que no se queda solo en pensarlo. Él acciona y es lo que nosotros debemos de ver. Él actuó. Entonces, en Lucas, en el capítulo 15, del versículo 17 al 19, dice lo siguiente. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, actuar lo más pronto posible. Aquí nosotros vemos que el hijo reconoció que había actuado mal. Porque aquí el versículo 17 dice, volviendo en sí. Es decir, como cuando alguien se desmaya. ¿Qué pasó? Pero él de inmediato piensa cómo su padre está en aquel momento, que él salió de casa, pero que al salir de casa también era un padre que también tenía cerdos y que tenía jornaleros para que trabajaran con él. Entonces es lo que hace el joven, que él reacciona y él inmediatamente se recuerda que en su casa era totalmente distinto. Y por eso, en el caso de nosotros los padres, debemos de albergar a nuestros hijos y darles siempre la oportunidad de que ellos se encuentren bien, de que haya una comunicación muy efectiva para que en cualquier momento de la vida ellos puedan también comunicar a nosotros todos aquellos problemas por los cuales estén pasando y que encuentren en nosotros también una respuesta adecuada. El hecho de ser joven no necesariamente tienen todo lo necesario para enfrentar esta vida. El hecho de que ellos empiecen a caminar en este mundo, es necesaria la experiencia, y la experiencia la tiene el padre, la experiencia la tiene la madre, y por eso debe de llegar el consejo a tiempo para que nuestros hijos caminen por el sendero correcto. Aquí vemos que él reacciona, obviamente, el muchacho se recuerda cómo era tratado en aquel lugar, cómo era que él se levantaba, había pan, había para el desayuno y cada una de las comidas que hizo con su familia. Pero también se recuerda que aparte de que el padre les proveyó todo, también había gente que trabajaba para el padre. Todo esto viene a su memoria y todo esto está pensando que él
al menos debería de ser un jornalero para poder participar de aquella comida que recibían. Él no se levanta con la idea de decir, yo iré y que mi padre me restaure, sino que él se levanta y decide ir con el padre para ser no su hijo, sino ser únicamente un trabajador para su padre. Lo importante es que la reacción de él es lo que nosotros vemos como una actitud positiva. No podemos guardar por mucho tiempo este tipo de rencores con ninguno, menos con nuestro Padre. Debemos de actuar lo más pronto posible. Nosotros, los padres, por supuesto, reconocemos, nos equivocamos y en ocasiones esto causa para que nuestros hijos se resientan. Pero el problema es que los años pasaron y aún este resentimiento esté haciendo daño. Ese resentimiento debe de ir inmediatamente afuera, es decir, debemos de curarlo, debemos de ver dónde está el problema y sanarlo. El joven se levantó, el joven reaccionó y va a su padre. Entonces aquí dice, me levantaré e iré a mi padre. Es decir, es una acción de reconocimiento de lo que él hizo. Le pedirá perdón al Padre. Y ese es el momento que nosotros queremos ver. Si hay un resentimiento en cualquier parte de nuestro corazón y con quien sea, debemos de ser libres de ese resentimiento para que la vida nuestra pueda dar un fruto de bendición para los demás. Debemos de ser libres de esos resentimientos y solo nosotros, es decir, cada uno sabe exactamente cómo estamos delante del Señor, cómo estamos en nuestro interior. Debemos de dejar el orgullo, debemos dejar que ese fruto de la carne y caminar de la mejor manera. No solo nosotros vamos a ser sanos, sino que también vamos a comunicar bendición. En lugar de que nosotros podamos contaminar con una raíz de amargura a los demás, nosotros debemos de ser diferentes. La palabra del Señor vemos ahí en Romanos 15 y 13 que el Señor nos dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí la entrega personal y diaria del creyente ante el Señor es lo que va a hacer la diferencia. Solo el que cree puede tener esperanza, pero darle lugar al poder del Espíritu Santo para que verdaderamente podamos comunicar vida de Dios en nosotros y nosotros vida de Dios hacia las demás personas. Se hace necesario que cada uno de nosotros nos examinemos para que nosotros podamos dar un paso firme en la palabra del Señor. Únicamente es la entrega personal donde nosotros vamos a ver todas aquellas cosas totalmente diferentes. La palabra del Señor también nos dice en Gálatas en el capítulo 5 y versículo 22, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es decir, el fruto del Espíritu Santo es todo lo que hemos leído. Solo cosas buenas para el creyente. Entonces, una evidencia de amargura es precisamente lo contrario, la falta de este fruto del Espíritu Santo. Entonces, una persona que esté amargada no va a fluir esto y va a ser fácil detectarla. Por eso, nosotros debemos de tener ese sensor, ese semáforo que nos dé alerta. Si una persona viene a contaminar nuestra vida, rápido nos vamos a dar cuenta porque esta persona lo que le falta es precisamente gozo, paz, paciencia, benignidad. Esta persona
va a carecer de estos elementos básicos en un creyente. Entonces, cuando nosotros vemos que esto no está en una persona que dice llamarse creyente, es falta del Espíritu Santo. Pero sí, lo que va a hacer en el medio es contaminar a aquellos y les va a ocasionar un desaliento, un desánimo en quienes están en contacto con aquel hermano. También la palabra del Señor nos dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vemos aquí que dice que lo malo sale del corazón, pero también lo bueno sale del corazón. Como creyentes debemos de sacar lo bueno del corazón, pero ¿cómo hemos alimentado nuestro corazón? Con lo que leímos ahí en Gálatas, hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad, o es todo lo contrario. Nosotros estamos viendo aquí como ver en un espejo exactamente cómo es una persona mala que va a sacar cosas malas de su corazón. La palabra no nos esconde absolutamente nada y nos da precisamente la evidencia de la realidad. Entonces, cuando vemos aquí que el hombre bueno, del buen tesoro, de su corazón saca lo bueno, es porque esperemos que sea una persona que ha sido fundamentada en la palabra del Señor, una persona que prácticamente está amando a su prójimo y es todo lo contrario a una persona amargada. Nosotros debemos de ser muy sensibles a esta palabra para que el nombre del Señor se glorifique y que cada creyente tenga un buen corazón, dándole lugar a estos principios que hay en la palabra del Señor. Nosotros como padres debemos de tener una buena relación, una buena comunión con nuestros hijos y viceversa. Por supuesto, esta es la familia, pero el Señor nos llama a tener paz con todos, con todo nuestro prójimo. Pero también tenemos que ver la realidad. ¿Qué pasa en algún momento con alguna persona que esté amargada y que no haya sanado ese corazón? Y veámoslo por el punto también práctico, porque la vida es así. Cuando la persona muere, no necesariamente nosotros estamos pensando en que va a morir. La muerte llegó, pero la pregunta es, ¿estaba yo bien con aquella persona o tenía algún problema en mi corazón? ¿Algún resentimiento? ¿Alguna amargura? ¿Algo que ocasionara que mi relación con aquella persona no estuviese bien? Por eso decía al principio que una vez tengamos vida, hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De arreglar las cosas, de ponernos bien con cada uno, que nosotros nos examinésemos a nosotros mismos y podamos saber si yo estoy bien con mi esposa, si yo estoy bien con mi papá, si yo estoy bien con mis hermanos, con mis amigos. Es decir, si de parte mía no existe absolutamente nada que rompa esa barrera de la comunicación y que nosotros podamos platicar muy bien. Nosotros debemos de ver a la luz de la palabra que debemos de estar exentos de cualquier raíz de amargura para vivir bien, para vivir en paz, para vivir en cordialidad con todos nuestros hermanos y con aquellos que nos rodean. ¿Qué pasa entonces cuando hay un problema y que nosotros podamos ver que aquella persona con la que si estábamos peleando, si teníamos algún problema, falleció? Nosotros debemos de tener una conciencia limpia, de sacar toda esa basura que hay en nuestro corazón, de limpiar ese corazón que está sucio y que necesita ser limpio por la palabra del Señor. Ese corazón debe de ser un corazón regenerado
por la sangre de Cristo, ese corazón nuevo, esa criatura nueva que el Señor ha implementado en nuestro ser, es precisamente alimentarla de la palabra para que dé buenos frutos. La palabra del Señor nos dice en Efesios, en el capítulo 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. La palabra que encontramos aquí en el versículo 31 dice, quítense. Esto va a depender de nosotros, porque es como si yo me quiero quitar la camisa, me quiero quitar la corbata, yo me la tengo que quitar, es decir, no me la va a quitar otra persona. Entonces dependerá mucho de mí que yo cumpla esta palabra. Quítense de vosotros toda amargura. Yo tengo la llave para quitarme aquello que me esté ocasionando un mal, aquello que me esté ocasionando un problema. Yo tengo que saberlo, porque mi vida, por supuesto, no ha sido la mejor. No he estado en paz con mis hermanos, mucho menos una conciencia limpia con el Señor. Entonces la palabra del Señor sí nos habla que nosotros debemos de quitarnos lo que nos está afectando. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nosotros debemos de ser libres. Si Jesucristo nos ha libertado, seremos nosotros verdaderamente libres. Pero vamos a depender de la acción que nosotros tomemos. Si nosotros ponemos en práctica esa palabra y quitamos de nuestro ser aquella amargura, vamos a ser libres. No depende del otro, no depende más que de mí. Va a depender de mí si yo quiero ser libre, si yo ya no quiero estar con estas situaciones que me agobian. Entonces, el ser libre es vivir una vida precisamente de abundancia en el Señor, es vivir una vida llena de alegría, una vida con los frutos o el fruto del Espíritu, disfrutando de ese amor, disfrutando de ese gozo, disfrutando de esa paciencia, de esa benignidad que tengamos, porque fue lo que Cristo compró allá en la cruz del Calvario. Él nos ofrece que nosotros somos los responsables de ver si en nuestra vida hay alguna amargura, si hay una situación que nos está estorbando. Cuando nosotros vemos que una persona muere, vemos fácilmente que en algunos de los funerales que se postran ante el ataúd y dice, perdóname, perdóname, no quise ofenderte, pero ahí es demasiado tarde. Una vez hay vida, hay esperanza, que nosotros nos libremos de esas situaciones. Cuando el creyente está vivo, nosotros tenemos esa esperanza de vivir y de ser libres, porque el Señor ya pagó el precio para una vida nueva. Entonces, debe desaparecer de una buena vez, y en este caso, nosotros tenemos que tomar la iniciativa, así como aquel joven de la parábola. Él decidió regresar y pedir perdón a su padre. Nosotros debemos de levantarnos y también ir y pedir perdón a aquellas personas que hemos ofendido, que nos han ofendido, que nosotros pidamos perdón. Y lo debemos de hacer por agradar al Señor, por agradar a aquel que dio su vida por nosotros, pero que nosotros nos estamos complicando esa vida aquí viviendo de una manera desordenada. Todo aquel que no quiere perdonar y recuerda permanentemente la ofensa recibida, vive una vida de amargura. El versículo 32 dice, perdónense, habla de un perdón genuino
en nuestros corazones. Ese corazón debe de estar dispuesto a perdonar. Ese corazón debe de estar dispuesto a que brote esa palabra limpia para poder hacernos libre de todo aquello que esté ocasionando problema en nuestro corazón. Dios tenga misericordia de nosotros y que realmente podamos examinar nuestra vida como lo hizo este joven. Por supuesto, el papá no lo iba a tomar como un jornalero. Usted conoce muy bien esta parábola y sabe que el Señor lo vistió, le puso un anillo, lo bañó y lo hizo nuevamente su hijo. Es decir, él disfrutó nuevamente su condición que él mismo había dejado. Dios quiere también que nosotros disfrutemos una vida abundante, una vida donde nosotros podamos tener esa alegría, tener el gozo para compartirlo también con los demás. Recordemos que lo que hemos aprendido del Señor es un estilo de vida totalmente diferente. No es como el mundo ofrece. Nosotros tenemos un estilo de vida en amor, lejos del odio. El perdón es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia al ofensor arrepentido, liberándolo de su responsabilidad, buscando la reconciliación, un perdón que restaura. Ese perdón que restaura lo hemos recibido todos. Al momento de arrepentirnos, de llegar ante el Señor, Él nos ha restaurado. Es momento de que nosotros nos examinemos y podamos ver si hay algo que en nosotros esté ocasionando algún problema y que nosotros únicamente con accionar y pedir perdón podamos alcanzar ese perdón también, no solo de parte de la persona, no solo de parte del Señor, sino que nosotros accionemos y que nosotros también disfrutemos de esa vida libre, que cada uno pueda ver bien, que no nos estorbe absolutamente nada, para que nosotros, lejos de contaminar a los demás, nosotros podamos ser de bendición. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y vamos a orar. Padre, en esta noche oramos para que seas tú, Señor, el que nos examine y que mire si en nosotros hay camino de perversidad. Pero también, Señor, nosotros debemos de examinarnos y de reconocer si hemos ofendido y si alguien, Señor, tiene algo contra nosotros. Debemos de tomar la acción y de ir y de pedir perdón. Señor, es una actitud la cual tú la has enseñado, Señor, y nosotros queremos obedecer tu palabra. Queremos, oh Dios, caminar bajo estas enseñanzas maravillosas, bajo este consejo que nos has dado en este momento. Oramos que pueda ser una realidad en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que tengan una noche de descanso. Bendiciones. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.